Bueno, voy a explicaros cómo funciona un inyector common rail de accionamiento piezoeléctrico. El principio de funcionamiento es el siguiente. Un inyector common rail, prácticamente todos los que son tanto piezoeléctricos como son de accionamiento por bobina, van a tener en la parte inferior y en la parte superior, en la cámara de control, la misma presión, que es la presión proveniente de la rampa common rail, la alta presión. Supongamos un motor a ralentí, unos 300-320 bares. Si el inyector está cerrado, tiene 320 bares abajo y 320 bares arriba, porque el combustible llena tanto la parte de arriba como la de abajo. ¿Cuándo va a levantar la aguja? La aguja va a levantar por diferencia de presiones, es decir, cuando abajo exista una presión superior a la que hay en la parte de arriba, por diferencia de presiones, la presión inferior que superior empujará a la aguja hacia arriba, por lo tanto el combustible sale por la tobera. Bien, entonces, ¿cómo se acciona un inyector? Pues el inyector se acciona permitiendo que la cámara de control derive combustible hacia el retorno. Es decir, cuando tenemos fuga de la cámara de control hacia el retorno, tenemos menos presión en la parte superior, más presión abajo, por lo tanto la aguja levanta, el inyector pulveriza. El accionamiento electromecánico de bobina o piezoeléctrico lo que va a hacer es permitir esa derivación de combustible hacia el retorno. En un piezoeléctrico la unidad manda un pulso de unos 50-60 voltios. Ese voltaje se va a ir amplificando a medida que los elementos piezoeléctricos van chocando unos con otros por el propio efecto del piezoeléctrico, hasta llegar a una tensión de unos 125 voltios. Esa amplitud de movimiento va a empujar esta válvula tipo Z hacia abajo, permitiendo la derivación de combustible hacia el retorno. En ese momento el inyector pulveriza. Cuando la unidad deja de dar esa tensión, un piezoeléctrico es como un condensador, se queda cargado. Entonces ahora, para cerrar el piezoeléctrico hay que provocar un pequeño corto entre sus terminales, de forma que se descargue ese condensador. Eso lo va a hacer la unidad de mando de forma interna. Estos inyectores no invierten la polaridad para cerrarlos, ¿ok? Luego lo vamos a ver en la curva del osciloscopio. Pues bien, la unidad le mete pulso de positivo y negativo a 50 voltios, empuja la seta hacia abajo, fluye el combustible hacia el retorno, la aguja levanta. Bien, vamos a ver la curva de osciloscopio, os la voy a poner. Vamos a ver la curva de osciloscopio, que sería esta que tenéis aquí. Bien, aquí tenemos línea azul tensión, línea roja intensidad en un mismo cable de un inyector a ralentí. Tenemos dos preinyecciones y una inyección principal. Como he dicho, la unidad va a mandar un pulso de 50 voltios, sería hasta esta línea de aquí, 50 voltios, que es cuando acaba la intensidad. Fijaros que los 50-60 voltios coinciden cuando deja de haber intensidad. Sin embargo, de 50 a 125 voltios se produce una amplificación de tensión. Esa amplificación de tensión es producida por el choque entre las placas del propio piezoeléctrico. En este momento de tensión máxima, la intensidad ya es nula, ¿ok? Coincide la línea de intensidad cero con el pico máximo. En este punto y hasta aquí, lo que es el ancho de la parte superior es intensidad nula. El piezoeléctrico está cargado como un condensador. ¿Con qué tensión? Con 125 voltios. Ahora la unidad, para cerrar el inyector, tiene que permitir la descarga de ese condensador. ¿Cómo hace la descarga? Pues con un pequeño corto interno en la unidad que va a hacer que la intensidad fluya en sentido contrario, ¿ok? Fluye en sentido contrario, el piezo se descarga y la seta de cierre que hemos visto antes por el propio muelle vuelve a su posición. Pero como veis, no se invierte la polaridad, puesto que
la curva azul de tensión mantiene su sitio, mantiene sus valores, ¿ok? No hay un cambio de polaridad en la línea azul. Lo que sí hay es un corto interno en la unidad que permite la descarga del condensador. Es decir, la unidad mete positivo, carga el condensador y luego permite que se descargue el condensador para que se cierre. Bien, eso se repite en tantas preinyecciones, inyección principal o posinyecciones como tenga en ese momento la gestión de motor. Si hay una regeneración, habrán una, dos o varias posinyecciones. Normalmente cuando está regenerando quita alguna preinyección para disminuir el consumo. Ahora vamos a ver el inyector sobre la mesa para explicaros cómo está constituido el piezoeléctrico y después siempre se ha dicho que los inyectores piezoeléctricos no se pueden desconectar una vez que están arrancados. ¿Por qué no se pueden desconectar? Porque si en este punto de aquí, cuando la intensidad es cero, el inyector está cargado, el piezoeléctrico está cargado, el inyector está pulverizando, si quitamos el conector eléctrico se quedaría abierto. Eso pasaba en las primeras generaciones. Pero hoy actualmente ya en las nuevas generaciones no ocurre, porque se instala una resistencia en la cabeza del inyector, que es lo que os vamos a enseñar. Si desconectamos en este punto el inyector, la propia resistencia hará un corto que produzca la descarga del piezoeléctrico y se cierre, para garantizar que no se produzca un chorro de combustible a alta presión que pueda perforar el pistón. ¿Ok? Vamos a verlo sobre la mesa. Es el inyector Common Rail de los 1600 Ti del grupo BAS, que tanto fallan porque se queda la tobera agarrada. Y en la parte de arriba tenemos el piezoeléctrico. Si conectamos el polímetro a los terminales del piezoeléctrico y ponemos el polímetro en resistencia, tenemos ahí un valor de unos 200 kiloohmios, ¿ok? 200 kiloohmios, 190, 200 kiloohmios. Ahora bien, fijaros, por otro lado, bueno, el piezo lo podemos sacar para que veáis cómo es. Este sería el elemento piezoeléctrico que cuando la unidad le mete corriente, pues empuja hacia la parte de la válvula de control para que derive al retorno. Ahora aquí tenemos un inyector al cual le hemos quitado la parte de arriba del conector. Este sería el piezo con sus dos patillas, como si fuera un condensador. Y por otro lado tenemos un piezo seccionado, ¿vale? Aquí tenéis un piezo seccionado en el cual podéis ver claramente el conector eléctrico, los piezoeléctricos, las placas de piezoeléctrico y la parte que empuja la válvula de control. Si lo enfocamos un poco más, para que lo veáis bien, ahí tenéis el piezo. Tenemos las plaquitas de piezoeléctrico apiladas, los terminales, pero fijaros que aquí hay una resistencia. Esa resistencia es la que va a permitir que cuando el piezoeléctrico está cargado y nosotros desenchufamos eléctricamente el conector, lo que va a permitir es la descarga del condensador. Esto sería como un condensador. Aquí tenéis la misma pieza, lo que pasa es que esta al seccionarla, pues hemos dañado la resistencia. Fijaros que si soltamos la parte del conector, estos serían los contactos de las plaquitas de cada uno de los materiales piezoeléctricos, y conectamos aquí el polímetro, tenemos una resistencia de es de los 200 kiloohmios, es decir, este valor de la resistencia que hay en el conector, ese valor que hay en el conector, este valor es de 200 kiloohmios y es el que permite que cuando desconectamos el inyector con él abierto,
la tensión del condensador se cortocircuite a través de la resistencia que va aquí, que sería esta que tenéis aquí, esta resistencia, produce un corto y se descarga, ¿ok? Por eso los inyectores modernos sí se pueden desconectar, no habría problema, siempre y cuando la resistencia esté bien, para desconectarlo, ¿vale? Bueno, pues estas son las partes del piezoeléctrico y su funcionamiento.